Cierra los ojos. Visualiza el mapa del mundo que conoces, los continentes, las islas, la inmensidad del océano. Esa imagen ha vivido en tu mente desde la infancia, pero hay un secreto oculto en ella. Es una imposibilidad matemática. Imagina intentar aplanar la cáscara de una fruta sobre una mesa. Para lograrlo, tendrías que rasgarla o estirarla. Con la Tierra hicimos lo mismo. Alguien decidió qué partes del mundo se verían grandes y cuáles quedarían pequeñas. Esta noche vamos a desmantelar esa ilusión. Vamos a observar la verdadera forma de nuestro hogar, mientras dejamos que el ruido del mundo exterior se desvanezca. Ponte cómodo. El viaje comienza ahora. Estás escuchando La Voz de la Noche, un espacio para bajar el ritmo, relajarte y dejar que la mente descanse. Si este relato te acompaña, suscríbete al canal para más historias nocturnas. Y si querés, comenta desde qué país estás escuchando y qué hora es ahora mismo. Acomódate, ajusta el volumen, apaga las luces y deja que la noche haga el resto. Imagina que nos trasladamos al año 1569. Es un tiempo de penumbra y descubrimientos. Una época donde el mundo todavía se siente como un libro cuyas páginas finales están siendo escritas con el sudor y la sangre de navegantes anónimos. En una pequeña habitación en la ciudad de Flandes, el aire está cargado del aroma denso de la tinta de hierro, el polvo de los pergaminos antiguos y el olor dulce de la madera de roble que arde lentamente en una chimenea cercana. Allí, inclinado sobre un escritorio gastado por los años, se encuentra Gerardus Mercator. Escucha por un momento el sonido de su entorno, el roce sutil de su túnica contra la silla de madera, el crujido de la pluma de ganso al deslizarse sobre el papel rugoso y el silencio pesado de una noche europea que parece contener todos los secretos del universo. Mercator no es solo un cartógrafo, es un hombre que intenta atrapar el infinito en una superficie finita. Es un matemático de la soledad, alguien que ha comprendido que la Tierra tiene una forma que el ojo humano no puede abarcar del todo sin ayuda de la imaginación. Para entender la paradoja que este hombre está a punto de crear, debemos visualizar primero el gran dilema de la humanidad. Desde que los antiguos griegos sospecharon que nuestro hogar es una esfera, surgió un problema técnico que parecía no tener solución. Una esfera es perfecta, es continua, no tiene principio ni fin. Pero un mapa es plano, es limitado, tiene bordes. Imagina que tienes en tus manos una pelota de cristal y quieres envolverla perfectamente con un trozo de tela cuadrada sin que se formen pliegues, sin que la tela se arrugue o se amontone en los extremos. Es físicamente imposible. Si intentas forzar la tela, terminarás rompiéndola o creando vacíos que falsean la realidad. Durante siglos, los marineros sufrieron esta imposibilidad. Navegaban con mapas que eran obras de arte, pero trampas mortales. Si un capitán trazaba una línea recta en sus mapas antiguos, al llegar al océano descubría que su barco describía una curva extraña, alejándolo de su destino y dejándolo a merced de las corrientes y los vientos desconocidos. Mercator, con su mente analítica y su corazón de navegante de tierra firme, decidió que el mundo necesitaba una nueva verdad.
no una verdad visual, sino una verdad útil. Cierra los ojos y trata de visualizar el proceso mental de este hombre. Imagina que tomas la Tierra, esa esfera azul y marrón, y la rodeas con un cilindro de papel gigante, como si estuvieras protegiendo un tesoro. Mercator proyectó la luz de su inteligencia desde el centro de ese globo hacia las paredes del cilindro. Pero aquí es donde nace la paradoja. Para que las líneas de navegación, esas rutas que los hombres del mar llamaban loxodromías, se mantuvieran rectas en el papel, Mercator tuvo que realizar un acto de magia matemática. Tuvo que empezar a estirar el mundo. A medida que sus ojos y su pluma se alejaban del ecuador, esa línea cálida y central donde el sol golpea con fuerza, el mapa empezaba a comportarse de forma extraña. Para mantener la proporción de los rumbos, Mercator tuvo que dilatar las distancias entre los paralelos. Imagina que tienes una red de pescador elástica y empiezas a tirar de ella hacia arriba y hacia abajo, con fuerza, con paciencia. Los agujeros de la red que están cerca de tus manos se vuelven enormes, alargados, mientras que los que están en el centro conservan su forma original. Eso fue lo que sucedió con nuestro planeta en las manos de Mercator. El norte, las tierras de los hielos y las sombras largas, empezaron a inflarse. El sur, las tierras australes aún por descubrir, se expandieron hacia un abismo blanco. Siente por un momento la magnitud de este sacrificio. Mercator sabía que estaba mintiendo. Sabía que al hacer que el mapa fuera útil para no perderse en el mar, estaba distorsionando la imagen del hogar de toda la humanidad. En su mapa de 1569, Europa, su propia casa, empezó a verse mucho más grande de lo que realmente era. Rusia se extendió como un gigante que cubría la mitad del horizonte. Y Groenlandia, esa isla solitaria de roca y nieve, creció hasta parecer un continente tan vasto como toda África. Era una ilusión necesaria, un espejismo técnico nacido de la urgencia. Los capitanes de los grandes galeones de madera, hombres con las manos curtidas por el salitre y los ojos cansados de buscar estrellas entre las nubes, celebraron este invento. Por primera vez en la historia, podían poner una regla sobre el papel, trazar una línea entre dos puertos y saber que si mantenían ese ángulo en su brújula, llegarían a casa. No importaba que el océano fuera más ancho de lo real o que las tierras del norte fueran colosales. Lo que importaba era la línea recta, la línea que significaba la vida frente a la muerte. Pero mientras los marineros se sentían seguros, el resto de la humanidad empezaba a dormir con una imagen falsa grabada en el subconsciente. Hemos pasado 500 años mirando el mundo a través de los ojos de un navegante del siglo XVI. Hemos crecido creyendo que los países del norte son naturalmente superiores en tamaño, que el Ecuador es solo una franja delgada y que el mundo se estira hacia los polos como si quisiera escapar de sí mismo. La paradoja de Mercator es que para darnos una dirección, nos quitó la proporción. Para enseñarnos a viajar, nos hizo olvidar la escala real de nuestra existencia. Imagina a Mercator al final de su jornada. La vela se está agotando. La cera derretida forma figuras caprichosas sobre la madera. Él deja la pluma a un lado y observa su obra. Ve un mundo que él mismo ha deformado con precisión quirúrgica. Quizá en ese momento de silencio sintió una punzada de duda. ¿Entenderían las generaciones futuras que esto era solo una herramienta? ¿Sabrían distinguir entre el mapa y la tierra firme? El silencio de su habitación era la única respuesta. La técnica había ganado la partida a la realidad. Por primera vez en la historia, podían poner una regla sobre el papel, trazar una línea entre dos puertos y saber que, si mantenían ese ángulo en su brújula, llegarían a casa.
No importaba que el mapa les dijera que el océano era más ancho de lo real o que las tierras del norte fueran colosales. Lo que importaba era la línea recta, la línea que significaba la vida frente a la muerte. Pero mientras los marineros se sentían seguros, el resto de la humanidad empezaba a dormir con una imagen falsa grabada en el subconsciente. Hemos pasado 500 años mirando el mundo a través de los ojos de un navegante del siglo XVI. Hemos crecido creyendo que los países del norte son naturalmente superiores en tamaño, que el Ecuador es solo una franja delgada y que el mundo se estira hacia los polos como si quisiera escapar de sí mismo. La paradoja de Mercator es que, para darnos una dirección, nos quitó la proporción. Para enseñarnos a viajar, nos hizo olvidar la escala real de nuestra existencia. Imagina a Mercator al final de su jornada. La vela se está agotando. La cera derretida forma figuras caprichosas sobre la madera. Él deja la pluma a un lado y observa su obra. Ve un mundo que él mismo ha deformado con precisión quirúrgica. Quizás en ese momento de silencio sintió una punzada de duda. ¿Entenderían las generaciones futuras que esto era solo una herramienta? ¿Sabrían distinguir entre el mapa y la tierra firme? El silencio de su habitación era la única respuesta. La técnica había ganado la partida a la realidad. Los mapas de Mercator empezaron a viajar en los barcos, a colgarse en los palacios de los reyes, a imprimirse en los primeros libros de estudio. Y así, lentamente, década tras década, la mentira matemática se convirtió en la verdad geográfica. Respira lento ahora, dejando que esta idea se asiente en tu mente como el polvo sobre los libros viejos. El mapa que tienes en tu memoria, el que ves cuando cierras los ojos y piensas en el planeta, es el resultado de un compromiso entre un hombre y el mar. Es una estructura de pensamiento que prioriza el movimiento sobre la forma. Es fascinante pensar que nuestra percepción del poder, de la importancia y del espacio ha sido moldeada por la necesidad de unos barcos de madera de no naufragar en la oscuridad del Atlántico. Somos prisioneros de una proyección que fue diseñada para ser una brújula, no un espejo. A medida que el fuego de la chimenea de Mercator se apaga y el invierno flamenco envuelve la habitación en un manto de quietud, quédate con esta reflexión. El mundo es mucho más profundo, más equilibrado y más misterioso de lo que cualquier papel pueda mostrar. África es un continente gigante que sostiene el peso de la historia. El Ecuador es el eje vibrante de la vida, y los polos no son los bordes infinitos que Mercator dibujó, sino los puntos delicados donde la tierra respira. Al apagar la luz de la razón técnica, empezamos a ver el mundo tal como es. Una esfera perfecta, sin distorsiones, que gira en el silencio del espacio, ajena a los trazos de tinta de un hombre que hace 5 siglos solo quería ayudarnos a encontrar el camino de regreso. Imagina el blanco más puro que puedas concebir. No es un blanco radiante que hiere la vista, sino un blanco sordo, antiguo, una sábana de hielo que parece no tener fin bajo un cielo de color plomo. Estamos sobrevolando mentalmente Groenlandia, esa tierra que en los mapas tradicionales se despliega ante nosotros como un continente colosal,
una masa de hielo que parece desafiar en tamaño a la mismísima África o a toda la América del Sur. En nuestra mente, alimentada por siglos de cartografía distorsionada, Groenlandia es el gigante del norte, un guardián de hielo que corona el mundo con una presencia imponente y casi aterradora. Pero mientras respiras lentamente, dejando que el frío imaginario de ese paisaje te envuelva, vamos a empezar a derretir esa ilusión. Vamos a descubrir el enigma de una tierra que, siendo inmensa en su belleza y su soledad, es mucho más pequeña de lo que tus ojos te han contado siempre. La comparación es, quizás, la más famosa y reveladora de toda la geografía. Si tomas un mapa de Mercator, de esos que cuelgan en las aulas de medio mundo, verás que Groenlandia y África parecen tener dimensiones similares. Incluso, en algunas proyecciones especialmente deformadas, la isla parece superar al continente negro. Pero la realidad es un susurro muy distinto. África es en verdad 14 veces más grande que Groenlandia. Imagina por un momento esa proporción. África es un gigante que podría albergar dentro de sus fronteras a Groenlandia 14 veces, una tras otra, como pequeñas piezas de un rompecabezas que se pierden en la vastedad de las selvas, los desiertos y las sabanas. Es un choque mental, una pequeña grieta en nuestra percepción del espacio que nos obliga a preguntarnos cómo hemos podido vivir tanto tiempo aceptando una escala tan irreal. Este fenómeno de inflación visual no es un error de dibujo, sino el resultado directo de ese estiramiento que mencionamos en el módulo anterior. Al estar tan cerca del Polo Norte, Groenlandia sufre el castigo, o quizás el regalo, de la expansión matemática. En el papel, sus costas se separan, sus glaciares se ensanchan y su territorio se infla como un globo al que se le inyecta demasiado aire. Esta distorsión ha creado en nosotros una psicología del norte. Hemos aprendido a ver el Ártico como un espacio vasto y dominante, un lugar que ocupa una porción desproporcionada de nuestra atención visual. Pero si pudiéramos tomar Groenlandia con las manos, como si fuera una pieza de cerámica fría, y la deslizáramos hacia el sur, hacia el Ecuador, veríamos algo asombroso. Veríamos cómo a medida que se acerca al centro del mundo, la isla empieza a encogerse. Sus fronteras se contraen, su volumen disminuye, y al llegar a la altura de Brasil o del Congo, Groenlandia se revela como lo que es. Una isla grande, sí, pero apenas una fracción de los gigantes continentales que la rodean en la realidad. Siente la quietud de este pensamiento. La idea de que las cosas dependen del lugar desde donde las miramos. En la soledad del norte, Groenlandia vive en un aislamiento que no solo es geográfico, sino también perceptivo. Es una tierra de silencio absoluto, donde el crujido de un glaciar al romperse puede oírse a kilómetros de distancia como si fuera un trueno en una noche despejada. Hay algo profundamente relajante en imaginar esa inmensidad blanca, que aunque en el papel parece cubrir la mitad del globo, en realidad es un refugio contenido, un espacio de resistencia frente al océano. La meditación sobre el tamaño de Groenlandia es también una meditación sobre nuestra propia importancia. A veces las cosas que parecen más grandes en nuestra mente son simplemente aquellas que han sido estiradas por nuestras circunstancias, por nuestra cultura o por la forma en que decidimos representarlas. Imagina ahora a los habitantes de esa tierra, los Inuit, que han vivido durante milenios en un mundo donde el mapa no existe, donde la única escala real es la que dictan los días de luz constante o las noches infinitas del invierno.
Para ellos, Groenlandia no es un gigante distorsionado en un papel. Es una serie de fiordos, de montañas de basalto y de bahías donde el hielo canta. No necesitan que su tierra sea más grande que África para que sea sagrada. El enigma de Groenlandia nos enseña que la grandeza no reside en la superficie kilométrica, sino en la profundidad de la experiencia. Mientras tu respiración se vuelve más pesada y tranquila, piensa en cómo esa distorsión cartográfica ha moldeado nuestra visión del poder. Al poner el norte en una escala tan colosal, hemos creado una narrativa de dominio. Lo que está arriba parece más pesado, más relevante, más expansivo. Pero al devolver a Groenlandia a su tamaño real, estamos devolviendo el equilibrio al mundo. Estamos permitiendo que el sur respire y que el norte ocupe su lugar justo como la corona delicada y blanca del planeta. Visualiza de nuevo ese mapa antiguo de Mercator. Mira la mancha blanca de Groenlandia. Ahora, en tu mente, empieza a recortarla. Despégala suavemente del papel, sintiendo la textura fría y rugosa de su superficie. Llévala lentamente hacia el centro de la imagen, cruzando el Océano Atlántico, bajando por las costas de Europa, pasando por el Estrecho de Gibraltar. Observa cómo, mágicamente, bajo la luz de un sol ecuatorial que no conoce sombras largas, la isla se vuelve pequeña, manejable, casi humilde. Compárala ahora con la silueta de Argelia, o de Libia, o de la República Democrática del Congo. Es allí donde la verdad se manifiesta sin adornos. Es un momento de claridad, una revelación silenciosa que nos recuerda que vivimos en un mundo de perspectivas engañosas. Esta meditación sobre el tamaño real del norte nos invita a desconfiar de las apariencias. Groenlandia es un recordatorio de que el aislamiento puede dar una falsa sensación de magnitud. En el vacío del Ártico, sin otras tierras cercanas que sirvan de referencia, la isla parece ser el centro de todo. Pero la realidad es que formamos parte de un sistema interconectado donde cada pieza tiene su peso exacto. El hielo de Groenlandia es vital para el equilibrio de los mares, pero no necesita ser 14 veces más grande de lo que es para cumplir su función. Su importancia no es cuantitativa, es cualitativa. Es el corazón helado que regula el pulso de los océanos, una joya de cristal que descansa en la parte superior de nuestra esfera. Deja que esta imagen de la isla encogiéndose y volviendo a su escala honesta te traiga paz. Hay una gran tranquilidad en la verdad, en quitarle a las cosas el peso innecesario que les hemos puesto. Al entender que el norte no es ese monstruo inabarcable que los mapas nos obligan a ver, el mundo se vuelve un lugar más armonioso, más fácil de comprender. Los continentes se asientan, los océanos recuperan su verdadera anchura y nosotros, desde nuestra cama o nuestro rincón de descanso, podemos sentir que el planeta es una casa mucho más equilibrada de lo que pensábamos. Groenlandia, con su misterio de hielo y su escala recuperada, nos susurra que no todo lo que ocupa mucho espacio es necesariamente lo más importante. A veces, lo más valioso es lo que se mantiene auténtico, a pesar de las sombras y las distorsiones del tiempo. Mientras el frío de este pensamiento se disipa y nos preparamos para avanzar hacia el corazón del mundo, hacia el gigante olvidado que es África, quédate con esta sensación de ligereza. Hemos corregido un error de siglos en nuestra mente, hemos devuelto a la pequeña y majestuosa Groenlandia su verdadera forma,
Y al hacerlo, hemos dado el primer paso para ver el mundo, quizás por primera vez, tal y como es en realidad. Un lugar donde lo pequeño tiene su propia gloria y donde la inmensidad no es más que una cuestión de cómo decidimos trazar nuestras líneas de tinta. El silencio de la nieve nos acompaña ahora, un silencio que ya no es abrumador, sino confortante, mientras nos deslizamos hacia el siguiente descubrimiento, dejando atrás el enigma del norte para adentrarnos en la verdadera vastedad que late en el centro de la Tierra. Si el mapa de Mercator fue cruel con las tierras del norte al inflarlas artificialmente, fue todavía más injusto con el corazón del mundo. Para que Europa y América del Norte pudieran verse con claridad en los puentes de mando de los antiguos barcos, el centro del planeta tuvo que pagar un precio visual muy alto. Ese precio lo pagó sobre todo el continente africano. Imagina que estás frente a un mapamundi convencional y dejas que tu mirada descanse en esa enorme masa de tierra que cuelga bajo el Mediterráneo. A pesar de que en el mapa se ve grande, tu cerebro ha sido condicionado para verla como una pieza más del rompecabezas, comparable en tamaño a Groenlandia o ligeramente mayor que América del Norte. Sin embargo, estamos a punto de entrar en una de las realidades más asombrosas de la geografía, un ejercicio de visualización que requiere que desaprendas todo lo que crees saber sobre las proporciones de nuestro hogar. África no es solo un continente, es, en términos de superficie real, un gigante silencioso que ha sido comprimido por la historia y la matemática de la cartografía. Para comenzar este ejercicio de relajación mental, intenta visualizar el contorno de África como un gran recipiente vacío, un espacio inmenso y acogedor que espera ser llenado. Ahora, en tu mente, vamos a empezar a colocar otros países dentro de sus fronteras como si fueran piezas de un juego de construcción. Primero, toma el mapa completo de los Estados Unidos de América. Imagina que lo deslizas con suavidad hacia el interior de África y lo sitúas en la parte superior izquierda, cubriendo gran parte de la zona del Sahara. Verás que cabe con una facilidad asombrosa, dejando todavía espacio para más. Pero no nos detengamos ahí. Ahora toma el mapa de China, con toda su inmensidad, sus cadenas montañosas y sus vastas llanuras. Deslízalo también dentro de África, situándolo hacia el centro y el este. Observa cómo ambos gigantes, Estados Unidos y China, conviven dentro de las fronteras africanas sin siquiera tocarse, como si fueran dos pequeñas islas en un océano de tierra. Es en este momento cuando la escala real se empieza a revelar ante tu conciencia. Todavía queda espacio, mucho espacio. Ahora, imagina que tomas a la India, con sus más de 3 millones de kilómetros cuadrados, y la colocas en la parte sur del continente. Encaja perfectamente. Y para llenar los huecos que aún quedan en los bordes, vamos a ir añadiendo más piezas. Toma el mapa de Japón y colócalo en una esquina. Luego, toma a todas las naciones de Europa Occidental: Francia, España, Alemania, Italia, el Reino Unido. Todas ellas juntas, con su historia y sus fronteras, se acomodan en los espacios restantes como si fueran apenas unos fragmentos de un mosaico mayor. Al final de este ejercicio, tienes dentro de África a los países más poderosos y extensos de la Tierra, y aún así, si observas bien los bordes del mapa, te darás cuenta de que todavía sobran extensiones de tierra equivalentes a naciones enteras que no hemos mencionado. Esta es la verdadera escala de África, un continente que es en realidad más grande que la suma de China, Estados Unidos, la India, Japón y casi toda Europa juntos. Esta revelación debe producirte una sensación de asombro tranquilo.
Piensa en cuánta historia, cuántos climas y cuántas vidas caben en semejante inmensidad. África no es solo el lugar donde nació nuestra especie, es el espacio físico más infravalorado de la modernidad. Cuando miras el mapa tradicional, la distorsión de Mercator hace que África parezca estrecha, como si estuviera siendo apretada por los océanos. Pero en la realidad, su superficie supera los 30 millones de kilómetros cuadrados. Es un territorio que contiene dentro de sí todos los paisajes imaginables, desde las dunas infinitas, donde el silencio es absoluto, hasta las selvas cerradas, donde la humedad parece detener el tiempo. Al comprender su tamaño real, también empezamos a comprender por qué nos resulta tan difícil abarcar su complejidad. África no es un país, ni siquiera es solo un continente en el sentido convencional. Es una vasta porción del planeta que ha sido minimizada visualmente para que otros territorios pudieran parecer más relevantes. Reflexiona ahora sobre lo que significa esta compresión para nuestra mente. El hecho de que hayamos aceptado una imagen donde África parece pequeña nos dice mucho sobre cómo el diseño de las herramientas influye en nuestro pensamiento. Si el mapa nos dice que un lugar es pequeño, tendemos a pensar que sus problemas, su cultura o su gente son también menos significativos. Pero al devolverle su tamaño real, le devolvemos su dignidad geográfica. Imagina recorrer África de norte a sur, cruzando esa distancia real que acabamos de descubrir. Sería un viaje de miles y miles de kilómetros donde la luz cambia, donde las estrellas se mueven en el cielo de una manera distinta y donde el horizonte parece alejarse perpetuamente. Esa es la sensación de libertad que otorga la escala verdadera. Un espacio que no se puede dominar con la mirada, que exige tiempo y respeto para ser comprendido. Mientras dejas que esta imagen del gigante africano repose en tu mente, piensa en la simetría del mundo. África está situada casi perfectamente ahorcajada sobre el Ecuador. Es el eje de equilibrio de la Tierra. A diferencia de las tierras del norte que se deforman hacia los polos, África mantiene su forma casi intacta porque está en el centro de la esfera, allí donde la distorsión de la proyección es mínima. Por eso su tamaño en el mapa es el más cercano a la realidad, pero al estar rodeada de tierras del norte que han sido infladas artificialmente, termina pareciendo pequeña por comparación. Es una ilusión de contraste, como si pusieras a una persona de estatura normal rodeada de gigantes artificiales. La persona normal parecería un niño. Eso es lo que le sucede a África en nuestros atlas. Es la única pieza honesta en un juego de espejos que agranda lo que está lejos del centro. Este ejercicio de visualización mental es una forma de ordenar el mundo en tu interior. Al reconocer la inmensidad de África, estás permitiendo que tu mente se expanda. Estás rompiendo los moldes estrechos que nos enseñaron y aceptando que la realidad es mucho más generosa de lo que muestran los papeles. África, con su verdadera extensión, nos invita a pensar en la abundancia. Un continente que tiene espacio para todo y para todos. Imagina las rutas de las caravanas cruzando el Sahara, un desierto que por sí solo es casi tan grande como los Estados Unidos. Imagina el curso del río Nilo, fluyendo con paciencia a través de miles de kilómetros de historia. Imagina las cumbres nevadas del Kilimanjaro mirando desde lo alto una tierra que no tiene fin. Todo eso cabe en este gigante que la cartografía intentó olvidar. Deja que esta sensación de vastedad te traiga una calma profunda.
No hay prisa en un continente tan grande. El tiempo en África parece moverse de otra manera, quizás porque el espacio es tan inmenso que las horas se diluyen en el horizonte. Al reconocer su tamaño, también reconoces que hay mucho que no sabemos, mucho que todavía está por descubrir, y hay una gran paz en aceptar esa ignorancia. No necesitamos poseer el mundo con la mirada, basta con saber que está ahí, con toda su fuerza y su escala real. África, el gigante olvidado, recupera su lugar en tu mente mientras te preparas para el descanso. Ya no es una mancha pequeña en el mapa, sino un territorio infinito lleno de posibilidades, que sostiene el equilibrio de todo el planeta. Siente la solidez de esa tierra bajo tu imaginación. Una tierra que no necesita gritar su grandeza porque sabe que siempre ha estado ahí esperando a que nosotros, finalmente, aprendiéramos a mirarla con los ojos de la verdad. El mapa ha mentido, pero la tierra permanece, vasta, antigua y majestuosa, ocupando el lugar que siempre le perteneció en el corazón de la tierra. Imagina por un momento que el mundo es una criatura viva que respira y que su aliento es más cálido y denso en el centro, allí donde la línea del ecuador abraza la circunferencia del planeta. En esa franja central, la realidad se mantiene fiel a sí misma. Las formas son proporcionales y las distancias son honestas. Pero a medida que nuestra mirada empieza a ascender hacia el norte o a descender hacia el sur, algo extraño sucede en el tejido de los mapas que hemos diseñado. Es como si entráramos en un salón de espejos donde la gravedad de la geometría empieza a tirar de las tierras y de los mares, obligándolos a expandirse de una manera antinatural. Este es el fenómeno del estiramiento polar, una consecuencia inevitable de querer convertir una esfera en un plano, y es aquí donde la cartografía deja de ser una ciencia exacta para convertirse en una herramienta que, sin quererlo, otorga una importancia visual desmedida a quienes habitan en las latitudes extremas. Para visualizar este concepto con calma, imagina que tienes en tus manos un cilindro de papel transparente que envuelve a la Tierra. En el centro, donde el papel toca el ecuador, la imagen se transfiere con una nitidez perfecta. Pero a medida que te alejas hacia los polos, la luz que proyecta la forma de los continentes tiene que viajar más distancia para alcanzar la superficie del papel. Este ángulo inclinado provoca que cada kilómetro de tierra se proyecte de forma alargada, como las sombras que proyecta tu cuerpo al atardecer, cuando el sol está bajo y parece convertirte en un gigante que toca el horizonte. De esta misma manera, los países situados en las zonas templadas y frías del globo han sido estirados por la matemática de Mercator, adquiriendo una presencia física en el papel que no les corresponde en la superficie de la Tierra. Es un estiramiento que no solo altera la geografía, sino que moldea sutilmente nuestra psicología del poder y la relevancia. Fíjate, por ejemplo, en la figura de Europa. En los mapas convencionales, este pequeño cabo del continente euroasiático parece tener una dimensión imponente, casi comparable a la de África o América del Sur. Sin embargo, en la realidad física, Europa es apenas una pequeña península rodeada de mares. Su importancia histórica y cultural es indiscutible, pero su tamaño real es humilde. Al estar situada en la zona norte, la distorsión de la proyección actúa como una lente de aumento, ensanchando sus fronteras y dándole una centralidad visual que nos hace sentir que el mundo gira en torno a ese bloque de tierra. Es un beneficio visual involuntario que ha alimentado durante siglos la idea de que lo que es grande en el mapa es por definición más importante, más fuerte o más influyente. Hemos aprendido a asociar la superficie con la jerarquía,
sin darnos cuenta de que esa superficie es, en gran medida, un efecto óptico de la geometría. Más allá de Europa, el ejemplo más extremo de este estiramiento lo encontramos en Rusia. Si observas un planisferio común, Rusia aparece como una masa de tierra infinita que parece cubrir casi toda la parte superior del mundo, extendiéndose de este a oeste como un coloso inalcanzable. Es cierto que Rusia es el país más grande del mundo en términos de superficie real, pero el mapa de Mercator exagera esa grandeza hasta niveles casi irreales. En el mapa parece más grande que toda África, cuando en la realidad África es casi el doble de grande que Rusia. Esta distorsión polar crea una sensación de dominio geográfico que afecta cómo percibimos la geopolítica. Rusia parece una barrera infranqueable, un imperio de espacio infinito, simplemente porque la matemática de la proyección ha decidido estirar sus tundras y sus bosques hacia los lados y hacia arriba, alejándolos de la proporción real del Ecuador. Reflexiona ahora sobre lo que esto genera en nuestra mente mientras descansas. Esta distorsión crea una jerarquía invisible. Los países que están más lejos del Ecuador, que suelen ser también los países históricamente más industrializados del hemisferio norte, aparecen en nuestros ojos como entidades vastas y poderosas. Por el contrario, los países tropicales, situados en la zona donde la proyección es más fiel y no hay estiramiento, parecen diminutos y apiñados en el centro. Es una ilusión de escala que nos hace percibir el norte como expansivo y el sur como comprimido. Al estirar los polos, el mapa nos está diciendo, sin palabras, que el espacio en el norte es más valioso, más ancho, más digno de ser observado. Es un recordatorio de cómo una decisión técnica tomada hace 500 años para ayudar a los marineros puede terminar influyendo en la forma en que valoramos las naciones y las culturas. Imagina ahora que el mapa es una tela elástica y que con tus manos decides deshacer ese estiramiento. Empiezas a empujar las tierras del norte hacia abajo, hacia el centro, devolviéndole su forma original. Verás cómo Europa se encoge hasta mostrar su verdadero rostro de península pequeña. Verás cómo Rusia pierde esa anchura fantasmagórica y se convierte en un país vasto, pero comparable a otros. Y verás cómo los polos, que en el mapa parecen líneas infinitas que cubren todo el borde superior e inferior, se contraen hasta convertirse en lo que realmente son: puntos geográficos. Círculos cerrados de hielo y soledad. Al realizar este ejercicio mental, el mundo recupera su equilibrio. El peso visual se distribuye de manera más justa, y la sensación de que el norte es más grande empieza a desvanecerse, dejando paso a una realidad más simétrica y armoniosa. Esta distorsión también afecta nuestra percepción del tiempo y de la distancia. En las zonas estiradas cerca de los polos, 1 centímetro en el mapa representa mucha menos distancia real que 1 centímetro en el Ecuador. Esto significa que visualmente parece que hay mucho espacio para recorrer en el norte, cuando en realidad las distancias son más cortas de lo que aparentan. Es una geografía de la exageración. Al entender esto, puedes sentir una especie de alivio mental. El mundo no es tan desproporcionado como nos lo han dibujado. No hay países elegidos por la naturaleza para ser gigantes visuales. Solo hay tierras situadas en diferentes latitudes de una esfera perfecta. El estiramiento polar es solo un artificio, una sombra alargada de la verdad que proyectamos sobre el papel para nuestra conveniencia.
Quédate con esta imagen de la Tierra volviendo a su ser, liberándose de los hilos invisibles que tiran de sus extremos. Siente cómo la presión por ser grande desaparece de los hombros de las naciones del norte y cómo el centro del mundo deja de verse comprimido. El planeta es una unidad donde nada sobra y nada se estira por capricho. La belleza de la esfera reside en su equidad. Cada punto de la superficie tiene la misma importancia, independientemente de la latitud en la que se encuentre. Al cerrar los ojos y visualizar este mundo sin distorsiones, permites que tu mente descanse en una realidad más honesta. Ya no hay colosos de papel ni gigantes de tinta, solo hay una tierra compartida donde el norte y el sur se encuentran en un abrazo equilibrado. Deja que la calma de esta simetría te envuelva, sabiendo que, aunque el mapa mienta, la forma real del mundo es perfecta, serena y profundamente equilibrada. Este es el momento de nuestro viaje en el que la imagen que tenemos del mundo empieza a transformarse de manera radical, obligándonos a mirar la realidad con ojos nuevos y despejados. Imagina que después de siglos de observar el mismo reflejo distorsionado en un espejo empañado, alguien llega y coloca frente a nosotros una superficie diferente, una que no busca ser cómoda ni familiar, sino simplemente honesta. En el año 1974, un historiador alemán llamado Arno Peters presentó al mundo una visión que sacudiría los cimientos de la cartografía y de nuestra propia percepción geopolítica. Él no era un cartógrafo de profesión, sino un hombre preocupado por la justicia, por la historia y por cómo las imágenes que consumimos moldean el respeto hacia los demás seres humanos. Él entendió que si el mapa de Mercator fue una herramienta para navegar y conquistar océanos, el mundo moderno ahora necesitaba una herramienta para convivir. Un mapa que no priorizara las rutas de los barcos de guerra o de comercio, sino el tamaño real de los hogares de cada habitante de este planeta. Al observar por primera vez la proyección de Peters, la sensación inicial suele ser de un profundo desconcierto visual. El mundo parece haberse derretido o estirado verticalmente, como si los continentes fueran de cera blanda y alguien los hubiera alargado suavemente hacia abajo, hacia el abismo del espacio. África y América del Sur adquieren formas estilizadas, lánguidas descendiendo como lágrimas de tierra firme hacia el sur. Europa, por el contrario, se encoge de manera drástica, casi humillante para quien está acostumbrado a verla como el centro del universo. Revela su verdadera escala frente a las masas continentales que la rodean, mostrándose como lo que es, una pequeña extensión en el extremo de Eurasia. Es una imagen que choca violentamente contra nuestra memoria visual, que nos resulta extraña y para muchos incluso molesta. Pero esa molestia es la señal de que estamos rompiendo un hábito mental muy antiguo, una costra de siglos de prejuicio geográfico. Lo que Peters nos propone no es una distorsión caprichosa, sino una proyección de áreas iguales. Esto significa que en este mapa, 1 centímetro cuadrado representa exactamente la misma cantidad de tierra firme en cualquier parte del planeta. No importa si ese centímetro está en el centro de la Amazonia, en las llanuras de Siberia o en el desierto de Australia. El espacio se trata con una equidad matemática absoluta. Respira con calma mientras visualizas este nuevo equilibrio en tu mente. Por primera vez, puedes ver la verdadera proporción de las naciones sin el velo de la conveniencia técnica. En la proyección de Peters, el hemisferio sur recupera el espacio que la historia y la matemática le habían arrebatado en el papel.
El continente africano se muestra en toda su gloria, ocupando el lugar central, masivo y vibrante que le corresponde por derecho físico. América Latina se extiende hacia el sur con una elegancia y una fuerza que el mapa de Mercator ocultaba bajo su estiramiento polar. Es un ejercicio de honestidad geométrica que Peters llamó con mucha intención el mapa de la igualdad. Él creía firmemente que trataba a cada kilómetro cuadrado de tierra con el mismo respeto, sin importar cuán lejos estuviera de los centros de poder tradicionales o de las capitales del norte. Para Peters, el mapa de Mercator era mucho más que un dibujo, era una reliquia del pensamiento colonial. Una imagen que inflaba artificialmente a las potencias de las latitudes altas y minimizaba a los pueblos de las zonas ecuatoriales, creando una superioridad visual que, gota a gota, se filtraba en nuestras decisiones políticas, en nuestra economía global y en nuestra moralidad global. La polémica no tardó en estallar cuando este mapa fue presentado, y fue una tormenta intelectual que duró décadas. Los cartógrafos académicos criticaron duramente a Peters, argumentando con tecnicismos que su mapa también distorsionaba las formas de los continentes, alargándolos de manera poco natural y fea a la vista. Y tenían razón desde un punto de vista puramente geométrico. Es imposible ser fiel al área y a la forma al mismo tiempo en una hoja plana. Siempre hay que sacrificar algo. Pero la discusión de Peters no era solo matemática, era profundamente humana y social. Él defendía con pasión que era infinitamente preferible ver a un continente con una forma alargada, pero con su tamaño real y honesto, que verlo con su forma bonita, pero con un tamaño falso que lo hiciera parecer insignificante a los ojos del mundo. Fue una batalla épica entre la estética de la forma y la ética de la escala. El mapa de Peters se convirtió rápidamente en un símbolo para las organizaciones humanitarias, para las misiones de paz y para los movimientos de justicia social en todo el globo. Querían que los niños en las escuelas, desde New York hasta Nairobi, vieran que el mundo no tiene un techo gigante y dominante en el norte y un suelo pequeño y comprimido en el sur, sino que la planeta es una comunidad de tierras con pesos equivalentes, donde nadie es físicamente superior a otro por el simple hecho de su ubicación en el mapa. Imagina el impacto emocional de colgar este mapa en una pared blanca después de haber visto el de Mercator durante toda tu vida. Es como si el mundo recuperara de pronto su centro de gravedad. Al ver a Europa tan pequeña y a África tan inmensa, nuestra mente empieza a cuestionar otras jerarquías que dábamos por sentadas. La proyección de Peters nos invita a una meditación necesaria sobre la justicia visual. Nos obliga a reconocer que el espacio es una forma de poder y que la manera en que distribuimos ese espacio en un trozo de papel influye directamente en cómo valoramos la vida, los recursos y las aspiraciones de las personas que habitan esos territorios. Es un mapa que no te permite la comodidad de ignorar la vastedad del mundo en desarrollo. Te obliga a enfrentarte a la escala real de los desafíos, pero también de las riquezas y el potencial de las zonas tropicales. Es, en esencia, un mapa que nos pide humildad a quienes habitamos en las latitudes del norte y un reconocimiento justo a quienes habitan en el corazón palpitante del globo. Mientras dejas que este pensamiento te envuelva en una sensación de paz y comprensión, intenta ver el mundo de Peters
no como algo extraño, sino como un acto de equilibrio y sanación. No hay nada malo en las formas alargadas, son simplemente otra manera de traducir la redondez de la Tierra al lenguaje del plano. Hay una belleza singular, casi poética, en ver a los continentes fluir hacia el sur, como si la gravedad de la verdad estuviera tirando de ellos para poner cada cosa en su lugar. Este mapa nos enseña que no existe una única versión de la realidad y que el mapa que elegimos usar dice más sobre nosotros que sobre el mundo mismo. Cada mapa es una opinión disfrazada de ciencia. Cada proyección es una elección ética de qué es lo que queremos valorar. Mercator eligió la utilidad del viaje y la seguridad del navegante. Peters eligió la justicia de la representación y la dignidad de los pueblos. Al entender ambos, nuestra mente se vuelve más flexible, más abierta y más capaz de comprender que la verdad suele ser un tejido complejo de diferentes perspectivas que se complementan. Siente como el peso de la distorsión polar que exploramos en los módulos anteriores se disuelve finalmente bajo la lógica de la igualdad de áreas. Ya no hay países que parezcan colosos artificiales robando el protagonismo visual. La inmensidad de Rusia se reduce a su justa y respetable medida, y la pequeña Groenlandia finalmente ocupa el lugar discreto y silencioso que le corresponde cerca del Polo Norte. El mundo se vuelve, quizás, por primera vez en nuestra imaginación, un lugar simétrico y equilibrado. Esta simetría aporta una calma profunda al espíritu. Nos dice que el planeta es un hogar compartido, donde nadie es intrínsecamente más grande o más pequeño que los demás por una mera cuestión de latitud o de coordenadas. La proyección de Peters es un recordatorio de que siempre tenemos la libertad de elegir mirar de otra manera, que podemos y debemos cuestionar las imágenes que se nos han impuesto por inercia histórica y buscar una visión que sea más inclusiva, más honesta y más profundamente humana. Quédate ahora con la imagen mental de ese mapa honesto, donde cada rincón de la Tierra tiene su espacio legítimo y su voz visual. Deja que la figura de Arno Peters, ese hombre que desafió a los expertos de su tiempo para defender la dignidad de los continentes olvidados, te inspire a buscar la verdad más allá de las apariencias superficiales. El mundo no es exactamente como nos lo contaron en los libros viejos, pero esa revelación no debe asustarnos, sino liberarnos. El mundo es vasto, es equitativo y está aquí, extendido ante nosotros, con sus proporciones reales, esperando a que aprendamos a habitarlo con la conciencia de que todos, absolutamente todos, ocupamos el mismo espacio sagrado bajo el sol. La polémica del mapa de Peters podrá desvanecerse en los libros de historia, pero su lección fundamental permanece grabada en la quietud. La forma en que dibujamos el mundo es, en última instancia, la forma en que decidimos entender y tratar a quienes viven en él. Y en el silencio de esta noche, elegir un mundo de iguales es el primer paso para encontrar la verdadera paz en nuestra propia escala, dentro de este inmenso, justo y maravilloso planeta que llamamos hogar. Imagina por un momento que estás flotando en el vacío del espacio profundo. A tu alrededor no hay paredes, no hay suelo, no hay un techo que defina tu posición. Estás rodeado por una negrura infinita salpicada de estrellas que brillan con una luz fría y constante. En ese vacío absoluto no existe el concepto de arriba ni de abajo. Si miras hacia la Tierra desde esa inmensidad, la verías como una esfera azul y blanca suspendida en la nada, girando sobre un eje invisible. En ese escenario podrías observar el planeta desde cualquier ángulo.
Podrías verlo con la Antártida en la parte superior, o con el Océano Pacífico frente a tus ojos, o con el Polo Norte apuntando hacia lo que tú consideras el suelo. Nada en las leyes de la física o del universo dicta que el norte deba estar arriba. Y sin embargo, desde que tienes memoria, cada mapa que has visto, cada globo terráqueo que has tocado y cada brújula que has consultado, te han dicho que el norte es la cima del mundo. Esta es una de las construcciones mentales más poderosas y arbitrarias de la historia humana. Una convención que ha moldeado no solo nuestra geografía, sino también nuestra psicología y nuestra forma de entender la jerarquía del planeta. Para comprender cómo llegamos a esta conclusión, debemos viajar hacia atrás en el tiempo, a una época en la que los mapas no eran herramientas de precisión satelital, sino representaciones espirituales y culturales del cosmos. Durante siglos, diferentes civilizaciones eligieron orientar sus mundos de maneras que hoy nos parecerían extrañas. Los antiguos egipcios, por ejemplo, consideraban que el arriba era el sur. Para ellos, el origen de la vida era el río Nilo, y dado que el Nilo fluye desde el corazón de África hacia el Mediterráneo, su mapa mental ponía el nacimiento del río en la parte superior. Para un egipcio de la antigüedad, mirar hacia el sur era mirar hacia la fuente de todo lo sagrado, mientras que el norte era simplemente el lugar hacia donde las aguas se perdían. No había nada de natural en poner el norte arriba. Su realidad cotidiana les dictaba una orientación completamente opuesta. Si nos movemos hacia la era de los primeros cartógrafos cristianos en Europa medieval, encontraríamos los famosos mapas TNO. En estos mapas, el mundo era un círculo rodeado por un océano infinito, con una T que dividía los tres continentes conocidos: Asia, África y Europa. Pero lo más fascinante de estos mapas es que el norte no estaba arriba, ni tampoco el sur. El lugar de honor, la cima del mapa, estaba ocupado por el este. De hecho, de ahí proviene nuestra palabra orientar, que literalmente significa buscar el oriente. El este era el lugar por donde salía el sol, el símbolo de la resurrección y, según la teología de la época, el sitio donde se encontraba el paraíso terrenal. Por lo tanto, los viajeros medievales no iban hacia arriba al norte, sino hacia arriba al este. El mundo tenía una dirección espiritual, no magnética. Por su parte, en el mundo árabe clásico, muchos cartógrafos, incluido el famoso Al-Idrisi, solían colocar el sur en la parte superior de sus mapas, siguiendo una tradición que buscaba diferenciar su visión del mundo de las convenciones de otros pueblos. Para ellos, el sur representaba la calidez y la conexión con regiones vastas y ricas. Entonces, ¿en qué momento el norte se convirtió en el soberano absoluto de la orientación? La respuesta no es una sola, sino una combinación de tecnología y poder. Con la invención y perfeccionamiento de la brújula magnética, los navegantes europeos empezaron a depender de una aguja que siempre señalaba hacia la estrella polar. El norte se convirtió en el punto de referencia más estable para no perderse en los océanos. Al mismo tiempo, el auge de las potencias coloniales europeas en el hemisferio norte consolidó esta visión. Si eres una potencia que está explorando y conquistando el resto del mundo, resulta muy conveniente, casi natural, colocarte a ti mismo en la parte superior del mapa. El arriba se asocia inconscientemente con lo que es superior, con lo que domina, con lo que tiene el control. Al poner el norte arriba, Europa y América del Norte se posicionaron visualmente sobre el resto de las naciones, creando una metáfora de poder que ha persistido durante siglos. Imagina el impacto que esto tiene en un niño que crece viendo que su país está en la parte baja del mapa.
Inconscientemente, el lenguaje nos traiciona. Decimos subir al norte y bajar al sur, como si viajar hacia la Antártida fuera un descenso físico hacia algo inferior. Esta arbitrariedad ha creado una sensación de jerarquía espacial que no tiene ninguna base en la realidad astronómica. Si hoy mismo todas las escuelas del mundo decidieran dar la vuelta a los mapas y poner el sur arriba, la Tierra seguiría girando exactamente de la misma manera. Las leyes de la física no cambiarían, pero nuestra percepción de la importancia de los continentes sufriría una transformación radical. África y América del Sur se verían como las tierras que coronan el mundo, mientras que Europa parecería una pequeña región en la base de la esfera. Existe un mapa muy famoso, creado por el artista uruguayo Joaquín Torres García en 1943, llamado América Invertida. En él dibujó el mapa de América del Sur, con el sur apuntando hacia arriba. Su intención era clara: recordarnos que nuestro norte es el sur. Quería romper con la idea de que el hemisferio sur es un apéndice del norte y reclamar una identidad propia, independiente de las convenciones cartográficas de las antiguas metrópolis. Al mirar ese mapa, algo en nuestro cerebro se resiste inicialmente, nos parece al revés. Pero ese sentimiento de extrañeza es la prueba de cuán profundamente hemos sido programados para aceptar el norte como la cima natural de las cosas. Piensa en los astronautas que han tenido la oportunidad de ver la Tierra desde la Estación Espacial Internacional. Muchos de ellos relatan que, al principio, sus mentes intentan buscar los puntos de referencia conocidos, intentan enderezar el planeta para que coincida con los mapas que estudiaron en los libros. Pero después de unos días, esa necesidad desaparece. Se dan cuenta de que la Tierra es una canica azul que flota en un vacío sin direcciones. No hay arriba, no hay abajo, no hay izquierda ni derecha, solo hay una unidad frágil y hermosa. Esa perspectiva, conocida como el efecto perspectiva, es la cura definitiva para la arbitrariedad del norte. En el espacio, todas las orientaciones son válidas y ninguna es superior. Puedes imaginar a la Tierra girando suavemente, permitiendo que cada continente, cada isla y cada océano tengan su turno en la parte superior. El planeta es una esfera, y la belleza de la esfera es su equidad absoluta. Ningún punto en su superficie es el principio, y ninguno es el fin. El norte arriba es solo una costumbre, un acuerdo silencioso que hemos mantenido por conveniencia técnica y por inercia histórica. Al dejar ir esta convención, permitimos que nuestra mente se relaje en una realidad más amplia. Podemos apreciar la majestuosidad de la Antártida como un centro vital de hielo y vida que corona el planeta desde su propia perspectiva. Podemos ver las vastas llanuras de Australia o las cumbres de los Andes no como lugares remotos abajo, sino como parte de un todo integrado que no conoce de jerarquías espaciales. Esta meditación sobre la arbitrariedad del norte nos enseña que muchas de las verdades que aceptamos son simplemente elecciones humanas y que siempre tenemos la capacidad de cambiar nuestra perspectiva para ver el mundo con más justicia y claridad. Todo lo que vemos es una cuestión de perspectiva, y al cambiar esa perspectiva, cambiamos también nuestra relación con el mundo y con los demás. El norte no es la cima y el sur no es la base. Solo somos habitantes de una esfera maravillosa que navega por el infinito, donde cada dirección nos lleva a un nuevo misterio.
y donde el único arriba real es el que nosotros decidimos construir en nuestra propia conciencia. Desde el momento en que el primer ser humano trazó una línea en la arena para representar el territorio que habitaba, nació una pregunta silenciosa pero inevitable. ¿Dónde termina lo conocido y dónde empieza el vacío? Durante milenios, la respuesta a esta pregunta no fue geográfica, sino profundamente emocional y cultural. Para cada civilización que ha florecido en la superficie de la Tierra, el lugar donde sus pies tocaban el suelo era, por definición, el centro exacto del universo. Esta tendencia, que los estudiosos llaman autocentrismo, ha dado lugar a una de las mentiras más fascinantes y constantes de la cartografía: la idea de que existe un centro del mundo. El mapa que hoy consideramos estándar, aquel que sitúa a Europa y África en el eje central, con el Océano Atlántico como un gran valle entre los continentes, es solo una de las muchas formas posibles de organizar la realidad. Es una elección, una forma de mirar que dice tanto sobre quién dibuja el mapa como sobre el territorio dibujado. Si nos situamos en la China de hace siglos, la visión del mundo era radicalmente distinta. El mismo nombre del país, Yonghuo, se traduce literalmente como el reino del medio. Para los cartógrafos de las dinastías antiguas, el mundo no era una red de naciones iguales, sino un sistema de círculos concéntricos donde la ciudad prohibida era el punto de origen de toda civilización. En sus mapas, China ocupaba el corazón vasto y sólido de la Tierra, mientras que el resto de las naciones se desvanecían hacia los bordes, convirtiéndose en islas periféricas o territorios brumosos. No era un acto de arrogancia deliberada, sino una representación de su realidad política y espiritual. El centro era el orden y la periferia era el caos. Cuando los primeros misioneros jesuitas llegaron a China con los mapas europeos que ponían el Atlántico en el centro, los eruditos chinos se mostraron desconcertados. Para ellos, un mapa que situaba a China en un extremo era una distorsión de la verdad fundamental de que el emperador gobernaba desde el eje del mundo. Esta necesidad de ser el centro no es exclusiva de Oriente. Si observamos un mapa moderno impreso en Japón o en Corea, el Océano Pacífico deja de ser un borde para convertirse en el corazón del mapa. En estas proyecciones, el inmenso azul del Pacífico une a Asia con las Américas, y Europa queda relegada a una franja delgada en el extremo izquierdo, casi fuera del marco visual. Esta perspectiva cambia por completo nuestra comprensión de las distancias. Lo que para un europeo es el lejano oriente, para alguien en Tokio es simplemente su hogar, y el lejano oeste sería en todo caso la costa de California. El mapa autocéntrico nos enseña que el concepto de lejos es puramente relativo. No hay lugares remotos en la Tierra, solo hay lugares que están lejos del centro que alguien, en algún momento, decidió dibujar. En los Estados Unidos, es común encontrar mapas que dividen el continente euroasiático a la mitad, para que el continente americano ocupe la posición central. En esta visión, el mundo parece girar en torno a las costas de Florida y California, y los dos grandes océanos, el Atlántico y el Pacífico, sirven como barreras protectoras que aíslan el corazón del mapa del resto de las naciones. Esta organización visual fomenta una psicología de aislamiento y autosuficiencia. El mapa nos dice, sin palabras, que lo que sucede en el centro es lo más importante y que las tierras que han sido cortadas o desplazadas hacia los márgenes son secundarias.
Es un recordatorio de cómo la cartografía puede ser utilizada para reforzar la identidad nacional, creando una imagen del mundo donde el propio país es el ombligo de la Tierra. Sin embargo, quizás el ejemplo más provocador de autocentrismo lo encontramos en los mapas de Australia. Allí, no solo es común ver mapas con el sur en la parte superior, como mencionamos antes, sino que el continente australiano se sitúa en el centro absoluto, rodeado por la inmensidad del Océano Índico y el Pacífico. En este mapa, Europa y América parecen pequeñas islas lejanas en la periferia de un mundo dominado por el hemisferio sur. Al observar esta proyección, el espectador se ve obligado a reconocer que el Océano Pacífico es la característica geográfica más grande y dominante de nuestro planeta. El centro del mundo de Australia es un centro de agua y luz, una perspectiva que rompe con la tradición de los mapas centrados en la Tierra que ha dominado la visión occidental durante siglos. La historia de los mapas autocéntricos es la historia de cómo la humanidad ha intentado domesticar la inmensidad del planeta. La Tierra, al ser una esfera, no tiene un centro natural en su superficie. Cualquier punto puede ser el centro si decidimos que lo sea. Al elegir un eje central, estamos estableciendo una jerarquía de atención. El centro del mapa es donde la distorsión suele ser menor y donde los detalles son más abundantes. Es el lugar que el ojo humano recorre primero y el que la memoria retiene con más fuerza. Por eso, el hecho de que la mayoría de los mapas del mundo que consumimos hoy en día sigan centrados en el meridiano de Greenwich, en Londres, es un legado del siglo XIX. Una época en la que el Imperio Británico dominaba los mares y dictaba las reglas de la navegación y el tiempo universal. Imaginar el mundo con múltiples centros es una forma de entender la complejidad de nuestra historia compartida. No existe un mapa correcto, porque no existe una sola forma de habitar la Tierra. Cada cultura ha trazado su propia red de significados sobre el suelo que pisa. Los antiguos aztecas veían a Tenochtitlán como el centro de un universo dividido en 4 cuadrantes. Los mapas de la antigua India situaban el monte Meru en el eje de toda la existencia. Para los navegantes polinesios, el centro del mundo no era una tierra fija, sino un conjunto de corrientes y estrellas que se movían con ellos a través del Pacífico. Estos mapas autocéntricos eran herramientas de supervivencia y de identidad. Le decían a la gente quiénes eran y dónde estaban en relación con lo divino y lo desconocido. Al profundizar en la arbitrariedad de estos centros, empezamos a ver el mundo como un mosaico de perspectivas que se solapan. La idea de un mapamundi único y universal en realidad es una ilusión moderna. La verdad es que habitamos miles de mapas al mismo tiempo. Al cambiar el centro del mapa, cambiamos nuestra comprensión de la conectividad humana. Si centramos el mapa en el Ártico, por ejemplo, vemos que Rusia, Canadá y los países nórdicos están mucho más cerca de lo que sugieren las proyecciones tradicionales. Si lo centramos en la Antártida, el mundo se convierte en una serie de penínsulas que se proyectan hacia un núcleo de hielo. Cada centro revela una verdad diferente y oculta otras. El autocentrismo en la cartografía nos enseña que la objetividad es casi imposible cuando se trata de representar nuestro hogar. Siempre llevamos nuestra casa a cuestas, incluso cuando intentamos ser científicos o precisos. El mapa es siempre un autorretrato del cartógrafo y de su tiempo. Al reconocer esto, podemos empezar a apreciar la belleza de los mapas de otras culturas, no como errores o curiosidades, sino como visiones alternativas de una misma esfera. El mundo es lo suficientemente vasto como para albergar infinitos centros. No hay una sola cima, ni un solo ombligo. La Tierra es una superficie continua donde cada cultura, cada pueblo, y cada individuo tiene el derecho de sentirse en el corazón de la realidad. La próxima vez que veas un mapa del mundo,
te invito a preguntarte por qué está centrado donde está. ¿Qué historias están contando en ese eje central? ¿Y qué historias están siendo desplazadas hacia los bordes? El misterio del tiempo y del espacio se revela cuando comprendemos que el centro es solo una convención, una pausa en el camino que elegimos para orientarnos. Al final, la verdadera sabiduría cartográfica consiste en saber que el centro del mundo no está en un mapa de papel, sino en el lugar donde somos capaces de reconocer la inmensidad del planeta y nuestra pequeña, pero significativa presencia en él. El mundo no tiene un eje fijo, sino que vibra con la multiplicidad de todas las miradas que desde hace milenios han intentado encontrar su lugar bajo el sol. Imagina que estás a bordo de un barco que navega por la inmensidad del Océano Pacífico. El aire es cálido. El horizonte es una línea perfecta que divide dos azules infinitos y el único sonido es el del agua cortada por la proa. En tu diario de navegación escribes que hoy es lunes. Sin embargo, tras avanzar apenas unos kilómetros hacia el oeste, cruzas una línea invisible trazada en el agua por el consenso de los hombres. De repente, sin que el sol haya cambiado su posición, sin que las estrellas se hayan movido un solo grado, el calendario en tu mano se vuelve obsoleto. Ya no es lunes, es martes. Has viajado al futuro en un solo parpadeo. Esta es la línea internacional de cambio de fecha, el recordatorio más extraño y poético de que los mapas no solo mienten sobre el tamaño de los continentes, sino que también inventan el tiempo para que el mundo moderno pueda funcionar. Para comprender este laberinto temporal, debemos remontarnos a finales del siglo XIX. Antes de 1884, el tiempo era una cuestión local, casi privada. Cada ciudad, cada puerto y cada pueblo ponía sus relojes en hora según el momento exacto en que el sol alcanzaba su punto más alto en su propio cielo. Era un mundo de miles de tiempos diferentes que convivían en una armonía desordenada. Pero con la llegada del ferrocarril y el telégrafo, el caos se volvió insoportable. Los trenes necesitaban horarios precisos que cruzaran fronteras y los mensajes eléctricos exigían una sincronización que la naturaleza no proporcionaba. Así, en la Conferencia Internacional del Meridiano en Washington, los representantes de las naciones decidieron dividir el planeta en 24 usos horarios, como gajos de una naranja mecánica. Establecieron que el tiempo comenzaría en Greenwich, Londres, y que en algún lugar, exactamente al otro lado del mundo, el tiempo debía romperse para volver a empezar. Ese lugar fue el meridiano 180, en medio del Océano Pacífico. Se eligió este punto porque es una de las zonas menos pobladas de la Tierra, un espacio donde la cicatriz del tiempo afectaría a la menor cantidad de personas posible. Sin embargo, la línea que vemos en los mapas no es la línea recta que la matemática sugeriría. Si observas un mapa actual, verás que la línea internacional de cambio de fecha es un trazo caprichoso, lleno de zigzags, curvas y desviaciones repentinas. No sigue la geografía, sino la política y el comercio. Se desvía hacia el este para que las islas aleutanas pertenezcan al mismo día que el resto de Alaska. Se curva dramáticamente hacia el oeste para que los grupos de islas del Pacífico Sur, como Fiji o Tonga, puedan compartir la misma fecha que sus socios comerciales en Australia y Nueva Zelanda. Es una frontera hecha de acuerdos, una valla invisible que decide quién vive hoy y quién vive mañana. El caso más fascinante de esta manipulación temporal es el de la nación de Kiribati,
Durante décadas, este país compuesto por pequeñas islas dispersas en un área inmensa estaba dividido por la línea de la fecha. Esto significaba que mientras en unas islas era domingo y la gente estaba en la iglesia, en las islas vecinas, a pocos kilómetros de distancia, ya era lunes y las oficinas estaban abiertas. Para resolver este absurdo, en 1995, el gobierno de Kiribati decidió mover la línea de la fecha miles de kilómetros hacia el este en sus mapas oficiales. De la noche a la mañana, una enorme porción del océano saltó un día entero en el calendario. Kiribati se convirtió en el primer país del mundo en recibir el nuevo milenio, pero lo hizo mediante un decreto cartográfico, moviendo una línea imaginaria sobre un papel para reclamar el primer rayo del sol del futuro. Este tiempo inventado nos revela una verdad profunda sobre nuestra relación con el planeta. Nuestra necesidad de orden es tan grande que estamos dispuestos a fragmentar la realidad misma. En el espacio, el tiempo fluye de manera continua. No hay lunes ni martes, solo la rotación eterna de la Tierra frente a su estrella. Pero en el mapa, el tiempo es una rejilla rígida. Esta rejilla crea situaciones que desafían la lógica. Imagina vivir en las Islas Samoa. En el año 2011, el país decidió cruzar la línea de la fecha para alinearse con los mercados de Asia. Para lograrlo, simplemente eliminaron un día entero de su historia. El 30 de diciembre de 2011 nunca existió en Samoa. Los habitantes se fueron a dormir el jueves 29 y despertaron el sábado 31. Un día de vida, de nacimientos y muertes potenciales, fue borrado por la necesidad de que los mapas y los bancos estuvieran en sincronía. Reflexiona sobre la extrañeza de estos lugares donde el tiempo se dobla. Existen islas en el estrecho de Bering, las Diómedes, que están separadas por apenas 4 kilómetros de agua. La Diómedes Mayor pertenece a Rusia y la Diómedes Menor a los Estados Unidos. Entre ellas pasa la línea de la fecha. En invierno, cuando el mar se congela, uno podría, teóricamente, caminar de una isla a la otra. Sería una caminata de 20 minutos, pero al llegar al otro lado, habrías avanzado o retrocedido 21 horas. Estarías mirando a tus vecinos desde el futuro o desde el pasado, separados no por el espacio, sino por una convención humana que hemos dibujado en nuestros atlas para no perder la cuenta de los días. Este sistema de usos horarios y cambios de fecha es una de las mayores obras de ficción colectiva de la humanidad. Es un mapa del tiempo que se sobrepone al mapa del espacio. Y al igual que la proyección de Mercator distorsiona los tamaños, los usos horarios distorsionan nuestra percepción del día natural. Hay lugares en China, un país que a pesar de su inmensidad utiliza un solo uso horario oficial, donde el sol sale a las 10 de la mañana o se pone a medianoche según el reloj. La vida humana se rige por la aguja impuesta por el mapa, ignorando el ritmo ancestral de la luz y la sombra. Es una victoria de la abstracción sobre la experiencia sensorial. El mapa nos dice qué hora es, y nosotros obedecemos, incluso si nuestro cuerpo siente que el sol nos está contando una historia diferente. La línea de la fecha es el recordatorio de que somos los arquitectos de nuestra propia realidad. Hemos envuelto la Tierra en una red de meridianos y paralelos, de segundos y minutos, para sentir que tenemos el control sobre lo inabarcable. Pero esa costura está en los mapas. Al viajar por estas páginas cartográficas, descubrimos que el tiempo es tan maleable como las fronteras. No es una corriente fija, sino un acuerdo que puede ser movido, saltado o borrado, según la conveniencia de los imperios o las necesidades de los comerciantes. Al pensar en esto,
la rigidez del mundo empieza a suavizarse. Entendemos que el lunes y el martes son solo etiquetas que ponemos sobre el flujo infinito de la existencia. La línea de la fecha es la frontera final de la cartografía, el punto donde el papel reconoce que no puede contener la totalidad de la experiencia terrestre. Allí, en el silencio del Pacífico, el mapa se rinde ante el misterio del tiempo. Nos enseña que, aunque intentemos medirlo todo con precisión, siempre habrá un lugar donde el ayer y el hoy se tocan, donde el futuro empieza en un trazo de tinta y donde la única verdad real es el giro constante del mundo bajo nuestros pies, ajeno a los calendarios y a las líneas que hemos inventado para sentirnos seguros en la inmensidad. Quédate con la imagen de esa línea zigzagueante en el azul profundo. Es la costura del mundo, el lugar donde el tiempo se reinicia. Al comprender su arbitrariedad, puedes soltar la presión de las horas y los días. El tiempo es una invención humana para orientarnos, pero la vida es lo que sucede entre esas líneas. El mapa miente sobre el tiempo para que podamos encontrarnos en el espacio, pero en la quietud de la noche podemos recordar que somos seres que habitan un presente continuo, más allá de los meridianos y de las fechas que los hombres han decidido escribir sobre el mar. Si pudieras sobrevolar el planeta con un pincel gigantesco y trazar sobre su superficie miles de círculos perfectos, todos del mismo tamaño, todos con la misma forma impecable, verías una Tierra decorada con una red de simetría absoluta. Imagina estos círculos descansando sobre las selvas del Amazonas, flotando sobre las estepas siberianas y hundiéndose en las fosas más profundas del océano. En la realidad física de la esfera, cada uno de estos círculos sería idéntico al otro. Sin embargo, en el momento en que intentas trasladar esa Tierra pintada a la superficie plana de un mapa, sucede algo que parece sacado de un sueño inquietante. Los círculos empiezan a transformarse. Algunos se estiran hasta convertirse en elipses delgadas, otros se inflan como globos a punto de estallar y otros se inclinan como si fueran golpeados por un viento invisible. Este fenómeno fue estudiado y sistematizado por un matemático francés llamado Nicolas-Auguste Tissot, quien creó lo que hoy conocemos como la indicatriz de Tissot, el detector de mentiras de la cartografía. Para comprender la importancia de este descubrimiento, debemos imaginar a Tissot en su estudio de París, rodeado de cálculos complejos y proyecciones geométricas. Él no buscaba crear un mapa nuevo, sino encontrar una forma de medir cuánto nos mienten los mapas que ya existían. Entendió que el ojo humano es fácilmente engañado por las formas familiares de los continentes, pero que es extremadamente sensible a la deformación de una figura geométrica simple como el círculo. Al colocar estos círculos de prueba en un mapa de Mercator, la verdad se revela de manera dramática y casi hipnótica. Cerca del ecuador, los círculos conservan su forma y su tamaño. Son pequeños, precisos, honestos. Pero a medida que la mirada asciende hacia el norte de Europa, Canadá o Rusia, los círculos empiezan a crecer. Se expanden de forma monstruosa, ocupando áreas que en la realidad no les pertenecen. Un círculo que en el Congo parece una moneda, en Groenlandia se convierte en una rueda de molino. Esta visualización es una de las lecciones más poderosas que nos ha dejado la ciencia geográfica. La indicatriz de Tissot nos permite ver, de un solo vistazo, el costo de nuestra comodidad. En la proyección de Mercator, los círculos mantienen su forma redonda, pero su tamaño varía de manera absurda. Esto es lo que permite que el mapa sea útil para navegar. Si los círculos son redondos, significa que los ángulos son correctos, y por tanto, la brújula no miente.
Pero el precio de esa redondez es la inflación del espacio. Es un intercambio fáustico. Sacrificamos la verdad del tamaño para obtener la verdad de la dirección. Al observar esos círculos inflados en las latitudes altas, comprendemos que el mapa no es una representación, sino una traducción imperfecta, donde siempre se pierde algo esencial en el camino. Imagina ahora que cambiamos de mapa y observamos la proyección de Peters, la que exploramos antes. Al aplicar los círculos de Tissot aquí, el espectáculo es completamente distinto. Todos los círculos tienen exactamente la misma área, cumpliendo con la promesa de igualdad de este mapa. Pero a cambio de mantener su tamaño real, los círculos han perdido su forma. Cerca de los polos se ven aplastados, como si una mano invisible los hubiera presionado contra el suelo. En el ecuador se ven estirados, largos y delgados como gotas de lluvia. Aquí la mentira es otra. El mapa nos dice la verdad sobre cuánto espacio ocupa un país, pero nos miente sobre cómo es su silueta. Tissot nos demuestra que en el mundo del papel no existe la perfección. Si quieres honestidad en el tamaño, debes aceptar la deformación de la forma. Si quieres formas perfectas, debes aceptar tamaños falsos. Es una ley de la geometría, que parece una metáfora de la vida misma. No se puede tener todo al mismo tiempo. Reflexiona sobre lo que esto significa para nuestra percepción cotidiana del mundo. Cuando miramos un mapa, rara vez somos conscientes de estas fuerzas invisibles que tiran de la realidad. Aceptamos la imagen como un todo estático, pero la indicatriz de Tissot nos invita a ver el mapa como un campo de tensiones, un espacio donde la Tierra está siendo estirada y comprimida en una lucha constante contra la imposibilidad de ser plana. Los círculos de la verdad actúan como una radiografía, mostrándonos las fracturas y los parches de nuestra visión del mundo. Nos enseñan que la objetividad absoluta es una quimera. Cada mapa es el resultado de una decisión sobre qué tipo de distorsión estamos dispuestos a tolerar. La belleza de este concepto reside en su simplicidad visual. No necesitas ser un experto en matemáticas para entender el mensaje de Tissot. Basta con ver cómo un círculo perfecto se deforma para comprender que el mapa que tienes frente a ti es un compromiso, una tregua firmada entre la esfera y el plano. Esta comprensión nos otorga una nueva forma de humildad. Al reconocer que nuestras herramientas de representación son inherentemente defectuosas, empezamos a mirar el territorio real con más respeto. Entendemos que la Tierra es una entidad soberana que se resiste a ser capturada por completo por nuestras redes de meridianos y paralelos. Los círculos de Tissot son las huellas dactilares de esa resistencia. Imagina recorrer con el dedo uno de esos círculos deformados en un mapa antiguo. Siente la tensión de la línea que intenta ser curva, pero es obligada a estirarse. Hay algo casi poético en ese esfuerzo. La cartografía es, en última instancia, el arte de gestionar el fracaso de la representación. Tissot no quería que dejáramos de usar mapas, sino que los usáramos con conciencia. Quería que supiéramos que lo que vemos es una interpretación, un poema visual escrito en el lenguaje de la geometría. Al hacer visibles las distorsiones, nos liberó de la dictadura de la imagen fija. Nos devolvió la capacidad de imaginar la Tierra en su verdadera redondez, más allá de los círculos rotos del papel. En el silencio de este análisis, la figura de Nicolas Tissot se alza como la de un vigilante de la verdad.
Su legado es un recordatorio de que siempre debemos buscar lo que hay detrás de las apariencias. Los mapas nos dan orden, nos dan dirección y nos permiten nombrar lo desconocido, pero también nos imponen una visión que a menudo es parcial. Al aprender a ver los círculos de la verdad, empezamos a ver las costuras de nuestra cultura y de nuestra historia. Comprendemos que el mundo es mucho más complejo, elástico y misterioso de lo que cualquier dibujo puede abarcar. Quédate con la imagen de esos miles de círculos cubriendo el planeta. Visualízalos volviendo a ser todos iguales, todos perfectos, mientras la Tierra recupera su forma de esfera en tu mente. En esa esfera no hay estiramientos, no hay aplastamientos, no hay mentiras geométricas. Solo hay la continuidad pura de un mundo que gira. El mapa puede ser un espejo deformado, pero la realidad de la Tierra es un equilibrio que no necesita de proyecciones para existir. Tissot nos enseñó a ver la mentira para que pudiéramos apreciar mejor la verdad. Y esa verdad es que habitamos un hogar que es infinito en sus matices. Una esfera que, aunque intentemos atraparla en una hoja de papel, siempre encontrará la manera de escapar por los bordes de nuestra imaginación. Hemos pasado gran parte de este tiempo analizando cómo los hombres han intentado atrapar el mundo en el papel, lidiando con las distorsiones, las escalas y las orientaciones. Pero para el cierre de este viaje, debemos enfrentarnos a la verdad definitiva, aquella que la ciencia moderna ha revelado con una precisión que los antiguos cartógrafos ni siquiera pudieron soñar. Durante siglos, nos hemos conformado con la idea de que vivimos sobre una esfera perfecta, una canica azul de curvas impecables que flota en el vacío. Sin embargo, si pudiéramos desnudar a la Tierra de sus océanos, si pudiéramos ignorar por un momento la atmósfera que suaviza sus bordes, descubriríamos que nuestro hogar tiene una forma mucho más extraña, rugosa y honesta. La Tierra no es una esfera, ni siquiera es un elipsoide perfecto. La Tierra es un geoide. La palabra geoide proviene del griego y significa simplemente forma de la Tierra. Es una definición que parece redundante, pero que esconde una humildad profunda. Admite que nuestro planeta tiene una forma única, que no se parece a ninguna otra figura geométrica conocida. Debido a la rotación, a la distribución irregular de la masa en su interior y a las variaciones de la gravedad, la Tierra está ligeramente achatada en los polos y abultada en el ecuador, pero eso es solo el principio. El geoide es una superficie imaginaria que representa el nivel medio del mar si éste se extendiera por debajo de los continentes, influenciado únicamente por la gravedad y la rotación terrestre. En esta representación, la Tierra se revela como una figura llena de bultos y depresiones, una forma orgánica que late según la densidad de las rocas que esconden sus profundidades. Es una geografía de lo invisible, un mapa de la fuerza que nos mantiene anclados al suelo. Reflexiona sobre lo que esto significa para la cartografía. Si ya era difícil aplanar una esfera perfecta, imagina el desafío de representar en un plano una figura tan irregular y caprichosa como el geoide. Cada mapa que hemos estudiado hasta ahora es en realidad una simplificación de una simplificación. Primero, tomamos el geoide rugoso y lo promediamos en una esfera lisa. Luego tomamos esa esfera y la proyectamos en un papel. En cada paso hemos perdido jirones de realidad. El mapa es una sombra de una sombra. Al comprender esto, la mentira de los mapas deja de ser un error técnico para convertirse en un acto de valentía humana. El intento desesperado de nuestra especie por dar orden a lo que es, por naturaleza, maravillosamente caótico.
Esta forma irregular de la Tierra, a veces llamada la patata de Potsdam por su visualización de gravedad, nos enseña que la perfección no es un requisito para la belleza. El hecho de que la Tierra sea un geoide significa que la gravedad no es igual en todas partes. En algunos lugares pesas un poco más, en otros la fuerza que te atrae hacia el centro es sutilmente más débil. El tiempo mismo, influenciado por la gravedad, fluye a ritmos infinitesimalmente distintos según dónde te encuentres en esta irregularidad. Los mapas intentan ocultar esto bajo una red de líneas rectas y colores uniformes, pero la Tierra real es un cuerpo dinámico, una masa de materia que se ajusta y se mueve, desafiando cualquier intento de fijarla para siempre en un pergamino. Al final de este recorrido, podemos ver que los mapas no mienten por malicia, sino por necesidad. Son puentes que construimos para cruzar el abismo entre nuestra capacidad de comprensión y la inmensidad del universo. El mapa de Mercator nos permitió descubrir océanos. El de Peters nos pidió justicia. La línea de la fecha nos dio un orden. Y el geoide nos devuelve la realidad. Al cerrar este video, la invitación es a mirar el mundo no como un dibujo estático, sino como ese geoide vibrante y complejo que realmente es. No necesitamos que el mapa sea perfecto para que el viaje sea significativo. De hecho, es en las grietas de la distorsión donde a menudo encontramos las historias más humanas. Imagina de nuevo esa imagen de la Tierra desde el espacio, pero ahora con este nuevo conocimiento. Mírala con sus bultos gravitatorios, con sus polos achatados, con su danza irregular en el vacío. Hay una paz inmensa en aceptar que el mundo es imperfecto y que aún así funciona con una armonía asombrosa. Ya no necesitas que Groenlandia tenga el tamaño exacto, ni que el norte esté arriba, ni que el tiempo sea una línea recta. Puedes dejar ir la necesidad de precisión absoluta y simplemente habitar el misterio. El mapa es solo el rastro que dejamos mientras intentamos entender dónde estamos. La verdadera forma del mundo está bajo tus pies, en cada respiración y en cada grado de gravedad que te sostiene en este momento. Que este relato sobre las mentiras y las verdades de la geografía te sirva para encontrar tu propio centro, ese que no depende de ningún meridiano de Greenwich ni de ninguna proyección política. El mundo es vasto, es elástico y es mucho más profundo de lo que cualquier trozo de papel podrá jamás contener. Al apagar la luz y dejar que las imágenes de los continentes se desvanezcan, quédate con la sensación de pertenecer a un geoide vivo, un hogar que se niega a ser atrapado por la tinta y que prefiere seguir girando en su propia e irrepetible forma. El viaje por los mapas termina aquí, pero el viaje por la Tierra real continúa en cada sueño y en cada despertar. Descansa ahora, sabiendo que el mundo, con todas las distorsiones y secretos, es el lugar exacto al que perteneces. Si este viaje por las formas y los tiempos del mundo te ha acompañado, te invito a suscribirte para seguir explorando juntos los misterios que se esconden en lo cotidiano. Deja un comentario contándome qué parte de nuestro planeta te gustaría redescubrir en el próximo relato.